Departamento del Meta, Colombia, febrero del 2011. La terquedad de Islena. El 17 de octubre del 2009, Islena no sospechaba que se iba a encontrar frente a frente con la muerte. Venía de visitar a una comunidad golpeada por la violencia en Puerto Rico, Meta. Regresaba a casa convencida de que con su trabajo dignificaba la memoria de sus 42 compañeros asesinados en pro de la defensa de los derechos humanos en el departamento. Ella recuerda a un hombre joven pidiendo ayuda en la ribera del río. Recuerda que se acercaron a colaborarle. Recuerda que el hombre al que iban a ayudar sacó un arma. Recuerda los estallidos, los gritos. Después no recuerda nada. Yo duré 21 días hospitalizada. Tengo lo suficientemente claro qué significa ser defensora de derechos humanos, cuáles son los riesgos de esta labor humanitaria digna, además. Me ofrecieron y me reiteraron salir del país, inclusive ir a terminar de curarme en otro país, pero no lo acepté. Mauricio Acosta, uno de los cirujanos que la atendió, explica cómo lograron salvarle la vida milagrosamente. El proyectil entró al tórax, rompió el pulmón, rompió el diafragma. En ese momento entra a la cavidad abdominal, rompe el vaso y lesiona el colon. Entonces lo primero fue evacuar la sangre del pulmón para que éste se expandiera y pudiera volver a respirar y mejorar su oxímetro y su oxigenación. Y por otro lado, pues entrar al abdomen a corregir el vaso, que hubo necesidad de extraerlo por la lesión tan severa que tenía, con sangrado importante, y una lesión del colon que igualmente es mortal porque causa una infección que lo conduce a uno a la muerte. Dicen quienes han estado al borde de la muerte que volver de allí es una experiencia inolvidable, brutal, exquisitamente enriquecedora. Islena también lo cree así. Desde entonces permanece custodiada las 24 horas del día, protegida de sol a sol por un férreo esquema de vigilancia. Desde ese día también sabe otra cosa, que es Cristo quien encabeza su comitiva de seguridad. Islena Rey Rodríguez lleva 22 años trabajando por los derechos humanos en el Meta. Quizás ella, como ninguna otra defensora en el país, sea una sobreviviente de la arremetida de una mano negra que en su departamento prácticamente extinguió a quienes se dedican a esta labor y acabó con la vida de 42 de sus compañeros. Como sobreviviente, decidimos con un grupo de personas que estuvieron en este proceso reabrir la oficina del Comité Cívico por Derechos Humanos del Meta. Tenemos un fuero internacional, medidas de protección, medidas provisionales decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estar protegida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos le garantiza cierta seguridad y le permite continuar denunciando las irregularidades y los excesos de todos los actores armados en su región. Las FARC, los paramilitares, las bandas emergentes y también, desafortunadamente, la fuerza pública. Hoy asiste a una reunión en donde algunos líderes acuden a hacer un balance de la dramática situación en donde, según la Defensoría del Pueblo de ese departamento, 10 municipios se encuentran en altísimo riesgo por la presencia de las BACRIM, bandas criminales. Tenemos la presencia del LGBT, del municipio de Vistahermosa, del municipio de Puerto Rico, el centro de Puerto Toledo. Bienvenidos y bienvenidas. Hay una reunión pendiente con el ejército a donde le vamos a exigir que aclaren las muertes de dirigentes, líderes y defensores sociales del alto medio y bajo Aliari, porque los dimos con nombres propios. Ha sido elegido presidente del Perú el señor Ollanta Humala, que dicen que es de la misma correa que Chávez. Eso querría decir que en este mapa geopolítico latinoamericano quedaríamos aquí como los aliados de los norteamericanos, eso dicen.
Muchas personas dicen que los gringos no nos tratan como los aliados que dicen que somos porque no nos aprueban el TLC. Los norteamericanos lo condicionan a algo que me parece muy correcto, que es, tienen que mejorar las condiciones de derechos humanos de los sindicalistas, de los defensores de la restitución de tierras, en fin, los derechos humanos en general en el país. Lo que uno esperaría, ¿no?, es que el gobierno norteamericano le exigiera de la misma manera a las empresas norteamericanas que han estado vinculadas con el asesinato de sindicalistas, con la presión a trabajadores. Dice uno, ¿no? Porque es que esas situaciones no son chiquitas, no son chiquitas. Vamos a un corte de comerciales y volvemos con este programa. Muy bien, ya estamos de regreso con este programa. Pareciera ser que cuando un defensor hace su trabajo, termina inevitablemente pisando callos en la fuerza pública. Quienes, según el informe de Somos Defensores, son responsables de un total del 10% de las agresiones, es decir, culpables de 18 de los 174 ataques registrados y documentados en el 2010. Pero vale aclarar que aquí, en esta hoguera de odios, la que más sufre es la población civil. Todos los actores ponen su cuota. En el año 2010, los paramilitares se mantienen en 47% como presuntos responsables, los desconocidos sí aumentó a 37%, eso nos preocupa por el tema de las llamadas bandas criminales o BACRIM. La fuerza pública se le da un porcentaje, aparece con un porcentaje del 10% y la guerrilla sube como a 9% de presunta responsabilidad en estas agresiones. Islena, por su parte, tiene muy claro cuáles responsabilidades le competen a las guerrillas, cuáles a los grupos paramilitares y cuáles a la fuerza pública. Yo tendría que decir que la guerrilla infringe el derecho internacional humanitario, porque somete a la población, se mete dentro de la población y de una u otra manera la población es utilizada a hacer lo que ellos quieran que hagan. Los derechos humanos los violan los paramilitares y obviamente la fuerza pública, porque en la mayoría de denuncias que recibo de los pobladores, de los ciudadanos y ciudadanas, la fuerza pública va acompañada de los paramilitares, pero igual los paramilitares también desplazan, amenazan, cobran la cuota de mantenimiento y pelean por un territorio y expulsan a la gente. La política del gobierno que encabeza el presidente Juan Manuel Santos Calderón está dirigida a la promoción y respeto integral de los derechos humanos, y en tal sentido cualquier servidor que se vea comprometido en casos de violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, la postura del gobierno es que debe ser sancionado. Y por otra parte es también la política de defensa de la actividad que hacen los defensores de derechos humanos. Nariño, marzo del 2011, el estigma de Javier. Más allá de las amenazas y de los atentados contra su integridad, otro de los problemas que afrontan los voceros de las víctimas es la estigmatización de su causa. Incluso el propio expresidente Álvaro Uribe se refirió a ellos en una ocasión como politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos. No basta con el blanco que pende sobre sus cabezas, también en algunas ocasiones desde el alto gobierno y desde sus fuerzas de seguridad son acusados, perseguidos y estigmatizados de ser simpatizantes de la guerrilla. Es una manera facilista de ganar popularidad y de tratar de poner todo en blanco y negro. Javier Dorado lo ha vivido en carne propia. En el 2004 fui conducido a la cárcel judicial de Pasto en el marco de una orden de captura por el delito de rebelión. Estuve 4 meses detenido en la cárcel, 4 meses salí con libertad provisional y ese proceso pues se permanece abierto y en espera de una definición por parte de un juzgado específico en el municipio de Pasto.
Culpable o inocente, y después de 6 años de que le hayan abierto ese proceso, hoy sigue esperando a que la justicia le resuelva su situación jurídica. El trato es de encontrar todos los mecanismos que permitan la protección de su actividad, la defensa de su actividad y la condena frente a cualquier agresión que sufra cualquier defensor de derechos humanos. Presentamos informes de derechos humanos periódicos, dependiendo de las condiciones, y obviamente estos informes tienen que ver con eso, y a veces a los grupos o a las fuerzas militares de seguridad del Estado, de policía, les incomoda a veces pues escuchar estos informes. Por ahora él continúa con su trabajo en las veredas más apartadas de Nariño, recogiendo todo tipo de denuncias de violaciones al derecho internacional humanitario y asesorando a comunidades desplazadas por la violencia. Tal vez, y gracias a esos recorridos, él entienda, como pocos, el complejo mapa de la violencia en su departamento, que hoy amenaza con convertir a esta zona en un auténtico polvorín. Por ejemplo, en las 3 subregiones de la costa pacífica, la presencia por parte de armados ilegales de la FARC, el ELN y los rastrojos. Tan grave es el panorama de violencia que el mismo defensor del pueblo del departamento asegura que las cifras oficiales distan de las reales y no corresponden con la verdadera situación de orden público. Para poner un ejemplo, toda la zona de la carretera de la vía al mar, que comunica Pasto con Tumaco, es una zona donde se están presentando muchos hechos violentos, de homicidios selectivos, de secuestros, de atracos a vehículos, y no son denunciados porque las víctimas tienen miedo a la retaliación. Como director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en su departamento, Javier asegura que su trabajo lo ha convertido en objeto de la persecución de todos los actores ilegales de esta tierra, desde las guerrillas, pasando por los rastrojos y las águilas negras. Empezamos a hacer los informes y las denuncias, y entonces empiezan a aparecer también amenazas por parte de los rastrojos, de las águilas negras, de autodefensas gaitanistas de Colombia, y con los informes también parece que se incomodan en la medida en que se presentan algunas denuncias por infracción al derecho internacional humanitario, las guerrillas, ¿no? Fundamentalmente la FARC y el ELN. En Samaniego, en compañía de funcionarios del Plan de Desarrollo de las Naciones Unidas, Javier asesora hoy un grupo de desplazados para que desde la participación social se fortalezcan como comunidad. Las condiciones en este asentamiento y la precariedad de sus condiciones son un ejemplo de cómo viven quienes tienen que huir de sus tierras. Los servicios sanitarios en este lugar son muy precarios, ¿no es cierto? Hay más o menos, hay 2 letrinas, pero solamente uno sirve. Y más o menos hay 150 personas, de los cuales 70 son niños y niñas, y más o menos son 40 familias. Estas son las letrinas. Demasiado vergonzoso para ser cierto. Demasiadas deudas con una población que ya ha sido suficientemente aporreada. Vamos a corte de comerciales y ya regresamos.